Cuando cumplí 62 años, organicé una fiesta para mi familia, esperando un abrazo cálido de mis seres queridos. Nadie apareció, dejándome en una habitación vacía con un pastel y mi soledad. Ese mismo día, mi yerno publicó fotos de todos ellos en una isla tropical, con una leyenda sobre las vacaciones familiares perfectas. Solo sonreí, pero por dentro hervía de rabia. Cuando regresaron, le entregué la carpeta, y él palideció mientras la revisaba. Me engañó a mí y a mi hija, así que pagará por ello. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y díganos desde dónde nos escuchan en los comentarios. La lasaña de ricota se había enfriado por segunda vez. Me quedé de pie en mi sala de estar a las 9:15, mirando la mesa del comedor puesta para 6 personas que nunca llegarían. Serpentinas azules y plateadas colgaban del techo como sueños desinflados, y el pastel de cumpleaños permanecía intacto en la encimera de la cocina, con su mensaje de feliz cumpleaños número 62. Héctor, burlándose ahora de mí en glaseado de chocolate. Había empezado a cocinar al mediodía, la lasaña favorita de Valeria, la receta que Elena perfeccionó durante nuestros primeros años de casados, capa por capa. La había construido con la misma precisión que una vez usé para diseñar motores de aviones. Ricota fresca, salsa casera, láminas de pasta estiradas tan finas como el papel. El tipo de cuidado que requiere tiempo. El tipo de cuidado que pensé que mi hija todavía apreciaba. Las copas de vino habían desarrollado anillos de condensación sobre la mesa de caoba de mi abuela. 6 servicios de mesa, completos con la buena porcelana que Elena guardaba para ocasiones especiales. Incluso había doblado las servilletas en esos elegantes triángulos que Valeria admiraba en los restaurantes. Las velas de cumpleaños se habían derretido en charcos coloridos. La cera goteaba sobre la crema de vainilla como lágrimas. A través de las paredes delgadas, podía escuchar a la familia Martínez de al lado celebrando algo. Risas de niños, choque de vasos, el cálido zumbido de conversación que llena una casa cuando la gente realmente se presenta. La señora Martínez me había saludado desde su jardín esta mañana, preguntando si necesitaba ayuda con los preparativos de mi fiesta. La familia viene, le dije con orgullo. Mi hija y su nuevo esposo. Mi teléfono permanecía en silencio en la mesa de centro, sin llamadas perdidas, sin mensajes de texto de disculpa, sin explicaciones de último minuto. Lo había revisado cada 15 minutos desde las 5 en punto, cuando se suponía que la familia de Ricardo llegaría después de su viaje en coche desde la ciudad del norte. Ricardo había prometido que todos vendrían para nuestra primera reunión familiar como parientes políticos. Toda una nueva familia extendida que yo estaba ansioso por conocer, por darles la bienvenida apropiadamente. El reloj de pie en el pasillo dio las 9:30. El reloj de Elena, el que su padre construyó a mano en 1963. Ella solía decir que marcaba el tiempo perfecto porque estaba hecho con amor. Ahora solo contaba los minutos de mi humillación. Caminé hacia la repisa de la chimenea, pasando por las fotografías enmarcadas que contaban la historia de mi vida. Elena en su vestido de novia, radiante e imposiblemente joven. Valeria a los 7 años, sin sus dientes frontales, sosteniendo un dibujo de nuestra familia hecho con crayones. Las mañanas de Navidad cuando nos despertaba al amanecer, saltando en nuestra cama hasta que aceptábamos abrir los regalos. Su graduación universitaria, yo estallando de orgullo mientras ella caminaba por ese escenario con su toga y birrete. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo mis llamadas telefónicas semanales se convirtieron en cargas? ¿Cuándo el desayuno del domingo se convirtió en una obligación que ella podía saltarse? La transformación había sido gradual, como el hielo formándose en un estanque. Un día el agua corre libre, a la mañana siguiente está congelada y sólida. Soplé las velas de cumpleaños metódicamente, una por una, 60, y 2 pequeñas llamas, extinguidas con 60, y 2 soplidos silenciosos. Sin deseo que pedir, sin familia que aplaudiera, solo yo y el silencio y la lasaña enfriándose lentamente que nadie probaría jamás. El pastel sobrante me alimentaría durante una semana. El vino volvería a mi sótano, sin abrir, esperando una ocasión que tal vez nunca llegaría. Pero algo más se estaba agitando dentro de mí, algo más duro que la decepción. Se sentía como determinación envuelta en lana de acero,
rasposa e incómoda, pero innegablemente fuerte. Me acomodé en el viejo sillón de Elena, el de terciopelo azul que ella había reclamado como su lugar de lectura. Mi teléfono se sentía más pesado de lo habitual mientras lo levantaba, buscando el contacto de Valeria. Su rostro sonriente me devolvía la mirada desde la pantalla, una foto de la última Navidad cuando todavía me abrazaba al despedirse. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de llamada. El teléfono sonó 3 veces antes de que ella contestara. «Hola, papá». Su voz sonaba diferente, distante, formal, como si estuviera hablando con un colega en lugar del hombre que le enseñó a andar en bicicleta. «Valeria, cariño». Solo me preguntaba. Lo sé, papá. Siento mucho lo de esta noche». Las palabras salieron ensayadas, mecánicas. En el fondo, escuché algo que sonaba sospechosamente como música tropical, suave y relajante. Hubo una emergencia en el trabajo de Ricardo, una crisis de último minuto. Olvidamos completamente revisar nuestros calendarios. Cerré los ojos, tratando de imaginar su rostro. ¿Estaba mirando a Ricardo mientras hablaba? ¿Él la estaba entrenando? ¿Dictándole las líneas? Una emergencia un sábado por la noche. Es complicado. Ricardo dice que estos negocios inmobiliarios no siguen horarios comerciales normales. Ahí estaba. Ricardo dice. Cuando empezaron sus oraciones con esas 2 palabras, de hecho, estamos lidiando con una situación de gestión prioritaria que requiere nuestra atención inmediata. Situación de gestión prioritaria. Valeria, quien solía inventar palabras cuando no podía recordar la correcta, de repente hablaba como un manual corporativo. ¿Y los padres de Ricardo? ¿Su hermana? Una pausa, más larga de lo cómodo. Ellos están ayudando con la situación. Realmente necesitamos todas las manos a la obra ahora mismo. Caminé hacia la cocina, mirando la lasaña intacta. Suenas cansada, cariño. Solo estresada. Ricardo dice que necesitamos enfocarnos en nuestra unidad familiar central durante los tiempos difíciles. Unidad familiar central. Recordé cuando ella solía llamarnos el equipo Ortiz. Ella y yo contra el mundo después de que Elena murió. Ahora aparentemente yo no era parte de ninguna unidad en absoluto. Bueno, feliz cumpleaños, Héctor. Había olvidado mi segundo nombre. Desde que aprendió a hablar, cada saludo de cumpleaños había sido feliz cumpleaños. Héctor Manuel Ortiz. Dicho con la misma voz cantarina que usaba cuando era pequeña. Ahora yo solo era Héctor. Genérico como un extraño. Gracias. Mi voz se mantuvo firme, controlada. Podía escuchar el consejo de Elena desde el más allá. No presiones cuando alguien se está alejando. Solo harás que corran más lejos. Espero que la emergencia de Ricardo se resuelva rápidamente. Lo hará. Tiene que hacerlo. Otra pausa. Papá, probablemente debería irme. Esta situación realmente necesita toda mi atención. La llamada duró exactamente 3 minutos y 47 segundos. Revisé el temporizador después de que ella colgó, mirando el número como si significara algo. 3 años, 3 meses y 47 segundos. Eso es lo que tardó mi hija en convertirse en una extraña. Me senté en la cocina, rodeado por la evidencia de mi tonto optimismo. Las servilletas elegantes, las decoraciones de cumpleaños, la comida cuidadosamente preparada que me alimentaría durante días. Pero debajo del dolor, algo más afilado estaba tomando forma. Llámenlo intuición, llámenlo paranoia, llámenlo el escepticismo natural de un hombre que había pasado 40 años resolviendo problemas de ingeniería. La emergencia de Ricardo. Crisis inmobiliaria en un sábado por la noche. Música tropical de fondo. Por primera vez en meses, caminé hacia el viejo escritorio de Elena y abrí mi computadora portátil. La pantalla cobró vida, mostrando un escritorio que rara vez usaba ya. Escribí facebook.com con 2 dedos. Mi mente de ingeniero frustrada por las interfaces de redes sociales que había evitado desde la muerte de Elena. Mi intento de contraseña falló 2 veces antes de que recordara. Elena Amor, 1962. El año en que nos conocimos. Facebook se abrió en un muro disperso que no había tocado desde que la gente publicó condolencias después del funeral de Elena. Pero esta noche, tenía una misión específica. Escribí Ricardo Serrano en la barra de búsqueda con la misma paciencia metódica que una vez usé para redactar planos.
Su perfil apareció primero. Esa sonrisa familiar y engreída mirándome desde una foto profesional que probablemente costó más que mi presupuesto mensual de comida. Su publicación reciente hizo que se me cortara la respiración en el pecho, más temprano hoy. Mientras cubría mi lasaña intacta con papel de aluminio, Ricardo había publicado fotos en Facebook, probablemente compartidas desde su Instagram. La etiqueta de ubicación decía, Grand Resort Wailea, en una famosa isla tropical. La primera foto lo mostraba al atardecer, con traje de baño de diseñador y un cóctel. La luz dorada pintando todo de manera romántica y costosa. Pero fue la leyenda lo que hizo que mis manos comenzaran a temblar, teniendo las vacaciones familiares más increíbles. Nada supera el tiempo de calidad con las personas que realmente importan. Bendecidos, solo familia, paraíso tropical. Me desplacé hacia abajo. Más fotos cargaron como evidencia en un caso que estaba construyendo contra mi propia familia. Valeria en un bikini rojo que nunca había visto, riendo en un bar junto a la piscina. Los padres de Ricardo con camisas tropicales a juego, levantando bebidas exóticas hacia la cámara. Su hermana haciendo yoga en una playa que parecía una postal. 47 me gusta. Comentarios de amigos diciendo, ¡qué envidia! Y metas familiares perfectas. Y ustedes se merecen esto. Mi mente de ingeniero calculó costos automáticamente. 5 personas. Resort de lujo. Mínimo una semana. $8,000. Probablemente más con tours en helicóptero y masajes para parejas, probablemente financiados maximizando las tarjetas de crédito de Valeria, o pidiendo prestado a las citas de sus padres que llenaban las otras publicaciones recientes de Ricardo. Mientras tanto, él había hecho que Valeria mintiera sobre una emergencia que les impedía conducir 20 minutos hasta mi casa para una cena casera gratuita. Me desplacé hacia atrás a través de la línea de tiempo de Ricardo, con la minuciosidad sistemática que una vez usé para revisar especificaciones técnicas. Restaurantes caros cada fin de semana. Ropa de diseñador que Valeria usaba en fotos pero nunca mencionó haber comprado. Viajes de esquí a la montaña. Catas de vino en el valle. Un estilo de vida financiado por ¿qué? Exactamente. Las comisiones inmobiliarias de Ricardo. Las marcas de tiempo de Instagram contaban la historia real. Ya llevaban 3 días en la isla. 3 días de mentiras mientras yo planeaba mi celebración de cumpleaños. 3 días de paraíso insular mientras Ricardo entrenaba a Valeria sobre cómo deshacerse de su patético padre anciano. Hice captura de pantalla de cada foto metódicamente, creando una carpeta digital etiquetada Vacaciones Familiares, la evidencia de su engaño preservada en píxeles de alta resolución. Ricardo sonriendo junto a un helicóptero. Valeria chocando copas con los padres de él. La familia feliz a la que nunca me invitarían a unirme. Celebrando en lujo tropical mientras yo comía solo en mi casa fría. La publicación más reciente tenía una marca de tiempo de hace 23 minutos. Ricardo en el bar del resort. Otro cóctel. Otra sonrisa engreída. Otra leyenda sobre el tiempo familiar bendecido. Y crear recuerdos con los que importan. Los que importan. Aparentemente, esos eran todos excepto yo. Mi teléfono sonó. El nombre de Ricardo apareciendo en la pantalla como un desafío. Lo miré durante 2 timbres completos, viendo parpadear su foto de contacto. La misma sonrisa arrogante de las fotos de la isla, pero ahora se veía diferente. Depredadora, calculada. Ao tercer timbrazo, contesté. Héctor, escucha, necesito que entiendas algo. La voz de Ricardo llevaba la confianza fácil de un hombre descansando en el paraíso. Detrás de él, podía escuchar las olas lamiendo la arena, pájaros tropicales llamándose unos a otros, y el sonido distante de la risa de Valeria, mezclándose con el tintineo de vasos. Te escucho. Mantuve mi voz neutra, controlada. Dejar que él hiciera el primer movimiento. Tu obsesión con la fiesta de cumpleaños se está volviendo patética, viejo. Valeria ya no necesita tus viajes de culpa. Estamos construyendo nuestras propias tradiciones familiares ahora, ¿entiendes? La crueldad en su tono era casual, como si estuviera discutiendo el clima. Ella tiene un esposo ahora, una vida real, no unas tristes cenas donde juegas a la casita con la porcelana de tu esposa muerta. La porcelana de Elena.
Él había notado los servicios de mesa en las fotos que le envié a Valeria, aquellas donde mostré con orgullo mi preparación. Estaba usando mi amor contra mí como un arma. ¿Es eso cierto? Caminé hacia la repisa, deteniéndome frente a la fotografía de Elena. Sus ojos parecían observarme, esperando ver cómo manejaría esto. A nadie le importa tu cumpleaños, Héctor. Encuentra algunos amigos de tu edad. Únete a un club de lectura o algo así. Deja de hacer que Valeria se sienta culpable por tener una vida. En el fondo, escuché la voz de Valeria, débil, pero inconfundible. ¿Es papá? La respuesta de Ricardo fue despectiva, amortiguada mientras cubría el teléfono. Solo manéjalo, como si yo fuera un problema que debía gestionarse, una molestia que debía descartarse. El hombre había convertido a mi hija en su secretaria personal, entrenada para entregar mentiras con guión mientras él bebía tragos que costaban más que mi factura mensual de calefacción. Ricardo, dije, mi voz volviéndose más firme con cada palabra. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Silencio. Él había estado esperando ira, lágrimas, la súplica desesperada de un viejo solitario. En cambio, obtuvo acuerdo, y claramente lo confundió. Yo, ¿qué? Dije que tienes razón. Valeria tiene su propia vida ahora, sus propias prioridades, y cuando regresen de la isla, tengo una sorpresa para ella. Para ambos, en realidad. ¿Qué tipo de sorpresa? Su voz había perdido su borde engreído, reemplazada por algo más agudo, nervioso. Podía imaginarlo sentándose más derecho en su silla junto a la piscina. Su cóctel repentinamente olvidado. Los sonidos de fondo de sus vacaciones perfectas parecían desvanecerse mientras se concentraba completamente en mis palabras. El tipo que acerca a las familias, Ricardo, el tipo que ayuda a todos a entender exactamente dónde están parados con los demás. Hice una pausa, dejando que el silencio se estirara entre nosotros como un cable bajo tensión. Deberías disfrutar el resto de tus vacaciones. Realmente absorbe cada momento. Toma muchas fotos. Crea muchos recuerdos. Héctor, ¿de qué demonios estás hablando? Lo descubrirás cuando llegues a casa. Dale mi amor a Valeria. Colgué antes de que pudiera responder, dejando el teléfono con la misma precisión suave que había usado para poner la porcelana de Elena más temprano esa noche. 4 minutos y 23 segundos. Eso es lo que le tomó a Ricardo revelar su verdadera naturaleza, mostrarme exactamente qué tipo de hombre había robado el corazón de mi hija. Pero algo había cambiado durante nuestra conversación, algo fundamental e irreversible. Ya no era el viejo patético llorando sobre su fiesta de cumpleaños vacía. Yo era Héctor Manuel Ortiz, ingeniero aeroespacial retirado, veterano de 40 años resolviendo problemas complejos bajo presión. Y Ricardo Serrano acababa de presentarme el desafío más interesante de mi jubilación. Abrí mi computadora portátil nuevamente, esta vez escribiendo investigadores privados en la gran ciudad en el buscador. Si Ricardo quería jugar juegos con la lealtad familiar, me aseguraría de que ambos estuviéramos jugando con las mismas reglas. La caza estaba a punto de comenzar. Cerré la computadora portátil y me recosté en la silla de Elena, mi dedo demorándose en el botón de encendido, como si tuviera algún tipo de respuesta. La pantalla se oscureció, pero los nombres y números de teléfono de los investigadores privados brillaban en mi memoria. 5 agencias investigadas, cruzadas, comparadas. Mi mente de ingeniero ya lo había reducido a 2 finalistas. Pero primero, necesitaba caminar por mi propia casa y recordar por qué estaba luchando. El refrigerador todavía sostenía las obras de arte de la infancia de Valeria, pavos de papel de construcción descoloridos y flores de crayón sostenidas por imanes con forma de herramientas en miniatura. Elena había insistido en que los mantuviéramos incluso después de que Valeria se graduara de la universidad. Algún día ella traerá a sus propios hijos aquí, había dicho ella. Deberían ver las obras maestras de su madre. Su foto de graduación de la escuela secundaria estaba en el alféizar de la ventana de la cocina. Ambos sonriendo como tontos. Ella había insistido en esa foto, envolviendo sus brazos alrededor de mi cuello en un abrazo que duró 5 clics de cámara. Tú y yo, papá, había susurrado en mi oído. Hacemos un buen equipo. ¿Cuándo había cambiado eso?
Tracé la línea de tiempo hacia atrás, como resolviendo un problema estructural. Hace 6 meses, Ricardo había comenzado a sugerir que los almuerzos de los domingos eran tiempo de pareja. Hace 4 meses, nuestras noches de cine de padre e hija se volvieron inmaduras, según la evaluación de Ricardo. Hace 3 meses, Valeria dejó de llamar para pedir consejo porque Ricardo maneja nuestras decisiones ahora. El compromiso había ocurrido después de 3 meses de noviazgo. 3 meses. Conocía algunos de mis proyectos de ingeniería desde hacía más tiempo del que Valeria conocía a su esposo. La planificación de la boda me excluyó de cada decisión importante. Ricardo piensa que más pequeño es más íntimo, había explicado Valeria cuando ofrecí ayudar a pagar un lugar más grande. Ricardo dice que los roles tradicionales del padre están obsoletos. Cuando pregunté sobre llevarla al altar, Ricardo dice, Ricardo piensa, Ricardo maneja. En la sala de estar, encontré la tarjeta del Día del Padre que Valeria me había dado 2 meses después de su boda. La había leído una vez y la guardé, demasiado herido para analizarla adecuadamente. Ahora la saqué con el mismo cuidado que una vez usé al manejar planos sensibles. Querido Héctor, comenzaba. No papá o papi como las 27 tarjetas anteriores del Día del Padre. Quiero expresar mi aprecio por tu guía parental durante mis años formativos. A medida que establezco mi propia unidad familiar nuclear con Ricardo, reconozco la importancia de mantener límites apropiados mientras honro nuestra conexión familiar. Unidad familiar nuclear, límites apropiados. Valeria, quien solía escribir, te quiero más que al helado y a los ponis juntos, de repente estaba componiendo memorandos corporativos disfrazados de tarjetas de felicitación. Me senté en la silla de Elena e hice una lista, fechando cada cambio con la precisión que una vez usé para los cronogramas de proyectos. El patrón emergió como un plano tomando forma. Cada alienación, cada distanciamiento, cada transformación cruel correspondía con la creciente influencia de Ricardo sobre su vida. La voz de Elena resonó en mi memoria. La familia no abandona a la familia. Héctor, algo anda mal si lo hacen. Ella tenía razón. Mi hija no se había vuelto cruel de la noche a la mañana. Había sido entrenada, manipulada, sistemáticamente aislada del padre que la había criado solo durante 5 años después de que el cáncer se llevara a su madre. Ricardo no solo había robado el corazón de mi hija, había robado su mente, su voz, su propia identidad. Esto ya no se trataba de una fiesta de cumpleaños perdida. Esto se trataba de salvar a Valeria de un depredador que había identificado su vulnerabilidad y la había explotado con precisión quirúrgica. Había pasado 30 años como ingeniero estructural identificando puntos débiles en sistemas complejos, pero investigar a las personas requería herramientas diferentes a analizar planos y reforzarlos antes de que colapsaran. Ricardo Serrano había introducido una falla fatal en mi estructura familiar, pero había subestimado un elemento crucial. Todavía recordaba cómo resolver problemas que otros no podían ver. Mi teléfono se sentía sólido y decidido en mi mano mientras me desplazaba a la información de contacto de Investigaciones Cascada. La recepcionista en Investigaciones Cascada tenía una voz como miel tibia sobre acero. «Señor Ortiz, el señor Campos puede verlo el viernes a las 2 en punto. Se reunirá con usted en la librería central, la sección de café en el 2º piso. Busque a un caballero con una chaqueta de cuero marrón que lleva una copia de A. Sangre Fría». Pasé 2 días preparándome como si me dirigiera a la reunión más importante de mi carrera. La información básica de Ricardo fue a una carpeta con la misma precisión organizativa que una vez usé para especificaciones técnicas. Ricardo Manuel Serrano, edad 35, Grupo Inmobiliario del Noroeste, matrícula 8DJ492. Dirección del apartamento en la avenida 23 que costaba más que mi pensión mensual. La librería se sentía como territorio neutral, lo suficientemente concurrida para la privacidad pero lo suficientemente pública para la seguridad. Encontré a Javier Campos exactamente donde la recepcionista había prometido, un hombre que parecía haber salido de una novela de detectives. A mediados de sus 40, cabello gris acero, ojos que no perdían detalle. La chaqueta de cuero marrón había visto días mejores, pero su apretón de manos fue firme como un trato cerrado. «Señor Ortiz, ¿café?». Hizo un gesto hacia el mostrador. «Yo invito».
Esta conversación podría tomar un tiempo. Nos acomodamos en una mesa de esquina rodeada de estanterías imponentes. Campos abrió un portafolio de cuero y sacó un bloc de notas legal. Su bolígrafo listo como un bisturí. Cuénteme qué está pasando. Expuse los hechos sin emoción, de la forma en que una vez presenté informes de ingeniería a clientes escépticos. La fiesta de cumpleaños. El engaño de la isla tropical. La transformación de la personalidad de Valeria durante 6 meses de matrimonio. Los comentarios manipuladores y el comportamiento controlador de Ricardo. Campos tomaba notas en taquigrafía, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y me estudió con la intensidad de un hombre acostumbrado a separar la verdad de las ilusiones. ¿Qué sospecha específicamente, señor Ortiz? Manipulación financiera, posiblemente infidelidad, definitivamente abuso psicológico. Las palabras sabían amargas pero necesarias. Mi hija se ha convertido en una extraña para sí misma. ¿Está preparado para lo que podríamos encontrar? A veces la verdad es peor que nuestros peores temores. Pensé en la porcelana de Elena intacta en mi comedor, en los dibujos de la infancia de Valeria todavía aferrados a mi refrigerador. Mi hija está en peligro por un hombre en quien confía completamente. Cualquier cosa que encuentre no puede ser peor que perderla para siempre. ¿Cuál es su objetivo final aquí? ¿Venganza? ¿Acción legal? ¿O solo información? Quiero a mi hija de vuelta. Si eso requiere exponer la verdadera naturaleza de Ricardo Serrano, entonces eso es lo que haremos. Campos pasó a una página nueva en su blog de notas. Esto es lo que puedo ofrecer. Monitoreo de redes sociales, verificaciones de antecedentes financieros, investigación de registros públicos, si es necesario, vigilancia durante actividades públicas. Documento hechos, no opiniones. No fabricaré evidencia ni violaré leyes. Cotizó sus tarifas con la franqueza de un hombre cómodo con su valor. $75 por hora para investigación, 125 para vigilancia activa, $200 de anticipo para comenzar. Pagaré $2,000 por adelantado, dije, sacando un sobre con dinero en efectivo. El dinero del crucero de Elena, ahorrado para un viaje que nunca tomaríamos juntos. ¿Cuánto tiempo necesitará? De 10 a 14 días para una verificación de antecedentes completa. Si su yerno está ocultando algo significativo, lo encontraré. La pluma de Campos rasgó a través de un contrato preimpreso. Necesitaré su nombre completo, lugar de trabajo, matrícula, cualquier nombre de usuario de redes sociales que conozca. Le entregué la información de Ricardo, escrita en una sola hoja de papel. Campos la revisó con aprobación. Minucioso. Usted sería un buen investigador. Soy ingeniero. Resolvemos problemas entendiendo todas las variables. Entonces entiende que los problemas familiares son a menudo los sistemas más complejos de reparar. Campos deslizó el contrato firmado sobre la mesa. Estaré en contacto dentro de 48 horas con hallazgos preliminares. Nos dimos la mano de nuevo, y lo vi desaparecer entre la multitud de la librería, ya enfocado en su próximo movimiento. Afuera, el sol de la tarde se sentía diferente, cargado de propósito en lugar de estar lastrado por la soledad. Me senté en mi viejo auto y saqué mi teléfono, revisando la publicación más reciente de Instagram de Ricardo. Todavía en la isla, todavía publicando sobre el tiempo familiar bendecido mientras mi investigación comenzaba a 3,000 millas de distancia. El vuelo de regreso estaba programado para el sábado por la tarde. En mi aplicación de calendario, creé un nuevo evento. La verdad llega a casa. La aplicación de la aerolínea mostraba el vuelo 1247 a tiempo. Llegada el sábado al aeropuerto internacional. 3:47 de la tarde. Dejé mi teléfono y miré el traje azul marino colgado en el armario de mi dormitorio, planchado y listo como una armadura para una batalla que se acercaba. 6 días para prepararme, 6 días para transformarme del anciano patético del que Ricardo se había burlado en alguien digno del respeto de mi hija. Primera parada, la barbería de Carlos en el barrio, donde me había estado cortando el pelo durante 15 años. Carlos me miró y sacudió la cabeza. Héctor, pareces haber estado viviendo en una cueva. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste un corte adecuado? Hace 4 meses, tal vez 5. Me acomodé en la familiar silla de cuero. Necesito lucir como alguien que tiene su vida en orden, Carlos.
No se diga más. Las tijeras de Carlos trabajaron con precisión quirúrgica. Entrevista de trabajo. Nueva amiga. Reunión familiar. Lo suficientemente cerca de la verdad. El hombre en el espejo parecía 10 años más joven cuando Carlos terminó. Líneas nítidas. Ángulos seguros. El tipo de corte de pelo que sugería competencia en lugar de depresión. Le dejé una propina de $20 en lugar de mis habituales 10. En la tintorería, la señora Kim examinó mi traje azul marino con desaprobación profesional. Demasiado tiempo desde que usó esto. Necesita planchado. Alteraciones menores. Perdió peso. ¿Puede tenerlo listo para el viernes? Para usted, señor Ortiz, por supuesto. Su esposa. Ella siempre traía su ropa aquí. Buena mujer. Ella querría que usted luciera elegante. Elena habría aprobado mi estrategia de preparación. Ella siempre decía que el azul marino hacía que mis ojos se vieran fuertes. Esa confianza comenzaba con cómo te presentabas al mundo. Compré una corbata nueva en el centro comercial, seda con finas rayas plateadas que captaban la luz de la manera correcta. De vuelta en casa, instalé un sistema de cámara de timbre que había estado posponiendo desde la muerte de Elena. Las instrucciones tomaron 2 horas para seguirse correctamente. Pero mi experiencia en ingeniería hizo que el cableado fuera sencillo. Ahora podía ver quién se acercaba a mi casa antes de que tocaran, controlar la interacción desde el principio. El sitio web de la empresa inmobiliaria de Ricardo revelaba más de lo que él probablemente pretendía. El grupo inmobiliario del noroeste parecía lo suficientemente profesional, pero las reseñas en línea contaban una historia diferente. Prometen demasiado y cumplen poco. Tácticas de venta agresivas. Ética cuestionable. Hice capturas de pantalla de cada queja, construyendo un archivo de la reputación profesional de Ricardo. Cada mañana, caminaba 3 millas por el parque principal, construyendo resistencia y quemando energía nerviosa. Mi cuerpo se sentía más fuerte de lo que lo había hecho en meses, impulsado por un propósito en lugar de estar agobiado por el dolor. Comía comidas adecuadas en lugar de cenas congeladas. Dormía 8 horas en lugar de yacer despierto, extrañando a Elena. Los libros de psicología que saqué de la biblioteca del condado eran lecturas inquietantes. Reconocer la manipulación emocional. La psicología del abuso financiero. Bombardeo de amor y tácticas de aislamiento. El comportamiento de Ricardo coincidía con los patrones de los libros de texto, con una precisión aterradora. Practiqué conversaciones en el espejo de mi habitación, ensayando respuestas calmadas y medidas a los ataques inevitables de Ricardo. No una confrontación enojada, sino precisión quirúrgica. Un cirujano no le grita a las células cancerosas. Las elimina con manos firmes e instrumentos afilados. Mi cuenta bancaria podía manejar gastos adicionales de detectives si fuera necesario. Mi calendario estaba despejado. Mi casa estaba organizada como un centro de mando. Todo limpio, con propósito. Listo para lo que sea que Javier Campos pudiera descubrir. El jueves por la mañana, revisé el sitio web de la aerolínea una última vez. El vuelo de regreso de Ricardo y Valeria permanecía a tiempo. Sin retrasos, sin cambios. En 62 horas, estarían de vuelta en la ciudad. Y la siguiente fase de mi plan comenzaría. Me paré frente al espejo de mi habitación, practicando una última vez. Hola Ricardo, bienvenido a casa. Tenemos que hablar. Mi reflejo me devolvió la mirada con ojos firmes y una mandíbula segura. Elena habría estado orgullosa. Mi teléfono vibró con una notificación de mensaje de texto. Entrega de paquete programada para las 2:15 de la tarde hoy. Investigaciones cascada. La evidencia llegaba antes de lo previsto. Exactamente a las 2:15 de la tarde. La puerta de un auto se cerró en mi entrada. A través de la nueva cámara del timbre, vi a Javier Campos subir los escalones de mi entrada, llevando un sobremanila lo suficientemente grueso como para ahogar a un caballo. Su expresión llevaba el peso de noticias difíciles. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar. «¿Señor Campos? ¿Señor Ortiz?» Rechazó mi invitación a tomar café con un movimiento de cabeza. «Esta no es una visita social. Tenemos que hablar». Él sobregolpeó mi mesa de comedor con el sonido del juicio final. Campos había organizado todo con pestañas de colores y divisores de sección, el tipo de enfoque sistemático que hacía que el corazón de mi ingeniero apreciara su minuciosidad. Antes de comenzar,
dijo Campos, acomodándose en la silla frente a mí. Quiero que sepa que sus instintos sobre Ricardo Serrano eran correctos, pero la realidad es peor de lo que sospechaba. La sección A contenía los registros financieros de Ricardo, obtenidos legalmente a través de bases de datos públicas y servicios de monitoreo de crédito. $47,000 en deuda de tarjetas de crédito, a través de 6 cuentas diferentes. $23,000 adeudados a algo llamado Juegos de la Costa, que Campos explicó era una operación de casino con vínculos con agencias de cobro de deudas. 3 solicitudes de préstamo rechazadas por bancos importantes en los últimos 4 meses. Su yerno se está ahogando, explicó Campos, hojeando estados de cuenta bancarios e informes de crédito. Sus ingresos inmobiliarios han bajado un 60% respecto al año pasado. Ha estado haciendo malabarismos con pagos mínimos como un hombre tratando de mantener 12 platos girando en el aire. La sección B reveló los problemas profesionales de Ricardo. Licencia inmobiliaria suspendida 2 veces por violaciones éticas. Actualmente bajo libertad condicional con la Junta Reguladora Estatal. Antiguos clientes habían presentado quejas sobre propiedades tergiversadas y estructuras de comisiones ocultas. Está a una violación de perder su licencia permanentemente, señaló Campos. Probablemente por eso se apresuró a casarse. Necesitaba estabilidad financiera, rápido. La sección C hizo que mis manos se cerraran en puños. El historial de citas de Ricardo, recuperado a través de arqueología en redes sociales, mostraba un patrón de apuntar a mujeres financieramente estables. Un compromiso anterior roto cuando su prometida descubrió su problema con el juego. Registros de mensajes de texto de su operador telefónico, mostrando comunicaciones con múltiples mujeres durante su relación con Valeria, pero la sección D contenía la prueba irrefutable que hacía que todo lo demás parecieran delitos menores. Volé a la isla el martes por la noche, dijo Campos, sacando fotografías de vigilancia. Estas fueron tomadas en espacios públicos, todas obtenidas legalmente. Las fotos muestran a Ricardo solo en el casino del Gran Hotel a las 2:47 de la madrugada, incapaz de resistir su adicción al juego incluso mientras su familia dormía arriba. Ricardo reuniéndose con una mujer llamada Claudia en el bar del hotel. Evidencia fotográfica de Ricardo entrando y saliendo del elevador del hotel a horas sospechosas, mostrando a Ricardo accediendo a la habitación 847, registrada a nombre de Claudia, en 3 noches separadas. 47 llamadas telefónicas a soluciones de recuperación del noroeste durante las vacaciones, continuó Campos. Esa es una agencia de cobro de deudas. Su yerno estaba respondiendo llamadas de acoso de acreedores mientras publicaba sobre sus vacaciones familiares perfectas. La sección final contenía transcripciones de las conversaciones de Ricardo con su propia familia, grabadas a través de mensajes de redes sociales y cadenas de correo electrónico a las que Campos había accedido a través de las cuentas profesionales de Ricardo. Sus padres no saben sobre sus problemas financieros. Su hermana piensa que Valeria es rica porque Ricardo le dijo que usted está forrado en dinero. Ha estado mintiendo a todos, no solo a su hija. Revisé cada documento con la precisión metódica que una vez usé para cálculos estructurales. El alcance del engaño de Ricardo era asombroso. Adicción al juego. Manipulación financiera en serie. Infidelidad activa. Mentiras patológicas a múltiples familias. Esto es suficiente evidencia para abrirle los ojos, dijo Campos, aceptando su pago final, más un bono por el trabajo en la isla. Pero prepárese, señor Ortiz. Las víctimas de manipulación a menudo defienden a sus manipuladores inicialmente. Ella podría no creerle de inmediato. Después de que Campos se fue, me senté solo con la carpeta de evidencia, mi teléfono mostrando la cuenta regresiva que había configurado. Ricardo y Valeria regresaban en 47 horas. Abrí la carpeta nuevamente y comencé a organizar los documentos para el máximo impacto. Registros financieros primero, para establecer la desesperación de Ricardo. Problemas profesionales segundo, para mostrar su patrón de engaño. Traiciones personales al último, para demostrar que su crueldad no se limitaba a mí. La foto de Elena observaba desde la repisa mientras trabajaba, sus ojos pareciendo aprobar mi enfoque metódico para proteger a nuestra hija. 47 horas hasta que la verdad llegara a casa. El sábado por la mañana a las 6 en punto. Me senté en el viejo estudio de Elena.
arreglando documentos como si estuviera preparando la presentación de ingeniería más importante de mi carrera. La carpeta de evidencia yacía abierta sobre el escritorio de caoba. Cada pieza del engaño de Ricardo organizada con precisión quirúrgica. Registros financieros primero. Los $47,000 en deuda de tarjetas de crédito. Las solicitudes de préstamo rechazadas. Las deudas de juego que pintaban una imagen de desesperación. Luego las violaciones profesionales, mostrando el patrón de fallas éticas y mentiras de Ricardo a los clientes. La evidencia de infidelidad vendría al último, después de que Valeria hubiera absorbido la traición financiera. Máximo impacto psicológico. Mínima oportunidad para que Ricardo desviara o minimizara. Creé pestañas con el mismo cuidado metódico que una vez usé para especificaciones técnicas. Divisores de sección. Una línea de tiempo mostrando la manipulación sistemática de Ricardo de la confianza de Valeria. Hojas de resumen destacando los hechos más dañinos. Si solo tenía una oportunidad para presentar este caso, cada detalle necesitaba ser perfecto. Mi traje azul marino colgaba planchado y listo en el dormitorio, el mismo que Elena me había comprado para la graduación universitaria de Valeria. Pareces un padre orgulloso, había dicho ella ese día, enderezando mi corbata con manos que ya mostraban los primeros temblores de su enfermedad. Hoy, lo usaría como armadura en la batalla por el futuro de nuestra hija. Practiqué mis frases clave en el espejo del baño, controlando mi tono para mantenerme factual en lugar de acusatorio. Ricardo, tengo algo para ti. Una pequeña sorpresa que mencioné. No enojado, no vengativo. Solo un hombre presentando evidencia con la autoridad calmada de alguien que había hecho su tarea. Mi teléfono mostraba la información de rastreo del vuelo. Llegada a tiempo a las 3:47 de la tarde. Había calculado el viaje al aeropuerto. Tiempo de estacionamiento. Navegación de la terminal. Llegar 30 minutos antes. Posicionarme en el área de reclamo de equipaje B, donde los vuelos descargan a los pasajeros. Ubicación pública. Testigos. Cámaras de seguridad. Sin oportunidad para que Ricardo creara una escena sin consecuencias. Llamé a Valeria a las 9 en punto hora local de ellos, manteniendo una normalidad perfecta mientras organizaba la recogida. Papá. Su voz llevaba el brillo hueco de alguien tratando demasiado de sonar feliz. No tienes que venir a buscarnos. Los padres de Ricardo tienen un auto alquilado. Tonterías. Quiero escuchar todo sobre sus vacaciones. Además, es lo menos que puedo hacer después de perderme su celebración de cumpleaños. Una pausa. En el fondo, escuché la voz de Ricardo. Dile que lo llamaremos mañana. En realidad, papá, eso sería maravilloso. Aterrizamos a las 3:47. Estaré allí, cariño. Después de colgar, caminé por mi patio trasero hacia el jardín conmemorativo de Elena. Sus cenizas fueron esparcidas bajo el rosal que ella había plantado nuestra primera primavera en esta casa. Me arrodillé junto a las rosas y le hablé de la manera en que lo había hecho cada mañana desde su muerte. Hoy es el día, Elena. O voy a salvar a nuestra hija o la perderé para siempre. El aire de la mañana llevaba el aroma de sus rosas favoritas. Necesito tu fuerza hoy. Tu sabiduría. Ayúdame a encontrar las palabras correctas. De vuelta adentro, hice café usando la taza de la infancia de Valeria, la que tenía pandas de dibujos animados que ella había insistido en usar hasta los 14 años. Un gesto simbólico, tal vez, pero se sentía como invitar a mi verdadera hija de vuelta al desayuno. Mi teléfono vibró con la notificación de la aerolínea que había estado esperando. Vuelo aterrizado. Recogí la carpeta de evidencia. Revisé mi apariencia una última vez en el espejo del pasillo y caminé hacia mi auto. La foto de Elena estaba en mi billetera, justo al lado de mi licencia de conducir. Lo que sea que pasara en las próximas horas, no lo enfrentaría solo. El auto arrancó a la primera, confiable como siempre. Mientras salía de mi entrada, pensé en el hombre que había sido hace 2 semanas, la patética víctima de cumpleaños llorando sobre una lasaña fría. Ese hombre se había ido. En su lugar se sentaba alguien más duro, más inteligente, más decidido de lo que Ricardo Serrano se había molestado en entender. La carpeta de evidencia viajaba en el asiento del copiloto como un pasajero llevando justicia en papel manila y pestañas de colores.
La terminal del aeropuerto zumbaba con la energía de la tarde del sábado. Familias reuniéndose. Viajeros de negocios revisando teléfonos. El telón de fondo constante de equipaje rodando y anuncios de llegada. Me posicioné cerca del carrusel de reclamo de equipaje B, con líneas de visión claras hacia la salida de llegadas internacionales. La carpeta de evidencia metida bajo mi brazo izquierdo como un maletín lleno de revelaciones. Emergieron exactamente a las 4:15, los 5 luciendo relajados y bronceados. Los padres de Ricardo llevaban camisas hawaianas a juego que gritaban «turistas», mientras que su hermana llevaba una bolsa tejida probablemente comprada en una tienda de regalos del resort demasiado cara. Valeria se veía hermosa pero cansada. Su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Ricardo caminaba ligeramente delante de todos, ya buscando su teléfono con la urgencia compulsiva de un hombre que no podía desconectarse de sus problemas, incluso en el paraíso. Cronometré mi acercamiento perfectamente, interceptándolos mientras reclamaban su equipaje del carrusel 3. Bienvenidos a casa, a todos. El rostro de Valeria se iluminó con felicidad genuina. Papá, no tenías que esperar tanto tiempo. Su abrazo se sintió real, desesperado casi, como si hubiera extrañado tener a alguien que la amara incondicionalmente. El saludo de Ricardo fue arte escénico. Héctor, qué bueno verte, amigo. Muchas gracias por recogernos. Realmente más allá del deber. Su apretón de manos duró exactamente 2 segundos, sus ojos ya escaneando la salida de la terminal. Probablemente deberíamos irnos. Día largo, ¿sabes? En realidad, dije, posando mi mano suavemente sobre el hombro de Valeria, ¿por qué no nos sentamos unos minutos? Me encantaría escuchar sobre su viaje. Hay una cafetería agradable justo allí. Los padres de Ricardo intercambiaron miradas. Su madre, la señora Serrano, parecía querer objetar, pero Ricardo ya estaba arreando a todos hacia la salida. Estamos bastante agotados, Héctor. Tal vez podríamos ponernos al día mañana. Insisto, mi voz llevaba la autoridad tranquila que había aprendido de 40 años de gestión de proyectos. 5 minutos. Traje algo para Ricardo de todos modos. La cafetería ofrecía mesas redondas con vistas claras en todas las direcciones. Posicionamiento perfecto. Elegí asientos que pusieran a Ricardo de espaldas a la terminal principal. Valeria a mi lado donde pudiera ver todo, su familia completando el círculo como testigos en una deposición. Ricardo inmediatamente se lanzó a los aspectos más destacados de las vacaciones, mostrando fotos en su teléfono con el entusiasmo practicado de alguien vendiendo una fantasía. El tour en helicóptero fue increíble, costó una fortuna, pero valió totalmente la pena. Y el spa del resort. Valeria recibió el tratamiento completo, ¿verdad, cariño? Vi a Valeria asentir mecánicamente mientras la madre de Ricardo mencionaba, casi casualmente, Ricardo pasó tanto tiempo en llamadas de negocios, incluso durante las cenas familiares, debe tener clientes muy exigentes. Llamadas de trabajo nocturnas también, agregó la hermana de Ricardo. Apenas lo vimos después de las 10 de la noche, siempre manejando alguna situación urgente. La mandíbula de Ricardo se tensó casi imperceptiblemente. Los bienes raíces nunca duermen, ya saben. Especialmente cuando estás construyendo algo sustancial. Hablando de construir algo, dije, colocando la carpeta Manila sobre la mesa entre nosotros como una ofrenda de paz. Ricardo, tengo esa sorpresa que mencioné, la que acerca a las familias. La deslicé a través de la mesa lisa de la cafetería. No te preocupes por mantenerlo privado. Valeria probablemente debería ver esto también. Ricardo miró la carpeta como si pudiera explotar. Su risa salió forzada, artificial. Héctor, ¿qué es todo esto? Sabes que no soy fanático del papeleo. Oh, creo que encontrarás esto muy interesante. Mantuve mi voz conversacional, incluso paternal. Adelante, ábrela. Sus manos temblaban ligeramente mientras levantaba la cubierta. Vi su rostro cambiar de color mientras reconocía el primer documento. Un informe de crédito con su nombre y $47,000 en tinta roja. El ruido de la cafetería pareció desvanecerse mientras Ricardo hojeaba los registros financieros, cada página haciéndolo visiblemente más pálido. Sus padres se inclinaron más cerca, tratando de entender qué había robado la confianza de su hijo tan completamente.
La señora Serrano fue la primera en hablar. Ricardo, cariño, ¿qué son todos estos números? Fue entonces cuando entregué mi línea preparada con la precisión tranquila de un cirujano haciendo la primera incisión. Pensé que Ricardo podría querer explicar esos recibos del casino de la isla a su esposa, y tal vez presentarle a Valeria a Claudia. El silencio que siguió fue profundo. La mano de Ricardo se congeló a mitad de pasar una página. Su hermana se detuvo a mitad de sorbo de su café. Sus padres miraban entre su hijo y los documentos, como si estuvieran viendo un accidente automovilístico en cámara lenta. Ricardo levantó la vista de la carpeta, su rostro completamente drenado de color, sus ojos muy abiertos con el reconocimiento de que su mundo cuidadosamente construido estaba colapsando en tiempo real. Ricardo. La voz de Valeria era apenas más alta que un susurro mientras alcanzaba la carpeta, sus manos temblando. ¿Qué es esto? ¿Qué hay en esa carpeta? Los dedos de Valeria temblaban mientras tomaba la carpeta del agarre sin nervios de Ricardo. Su voz salió en un susurro roto que cortó a través del ruido ambiental del aeropuerto como una oración ofrecida a un cielo vacío. Ricardo, ¿qué son estas fotos? Ella pasó la primera página con la deliberación cuidadosa de alguien con miedo de lo que podría encontrar. Los documentos financieros la golpearon primero. Estados de cuenta bancarios. Informes de crédito. Rechazos de préstamos pintados en tinta roja y sellos de vencido. $50,000. Su voz se quebró en el número. Ricardo, hablamos de estar libres de deudas antes de casarnos. ¿Me mostraste tus cuentas? El intento de recuperación de Ricardo fue inmediato, pero torpe. Valeria, cariño, esas son oportunidades de inversión. Apalancamiento de deuda estratégico. Es complicado, pero deudas de juego con Juegos de la Costa. El entrenamiento de enfermería de Valeria le había enseñado a leer documentos metódicamente y estaba aplicando esa habilidad ahora. $23,000 a una agencia de cobro de casinos. Los padres de él retrocedieron como si la carpeta contuviera una enfermedad infecciosa. La señora Serrano se llevó la mano a la boca. Ricardo Manuel, por favor dime que esto no es lo que parece. Ricardo trató de arrebatar la carpeta, pero Valeria la sostuvo protectoramente contra su pecho. Esas fueron visitas de investigación para mis clientes inmobiliarios. Propiedades de alta gama cerca de establecimientos de juego. Es un análisis de mercado complejo. ¿A las 3 de la mañana? Pregunté en voz baja, produciendo las fotos de vigilancia del casino que Javier Campos había obtenido. Mientras tu familia dormía arriba pensando que tenías insomnio, Valeria pasó a las fotografías del hotel y vi su mundo romperse en tiempo real. Imágenes de Ricardo con Claudia en el bar del resort riendo íntimamente sobre bebidas tropicales. Registros de tarjetas llave del hotel mostrando su acceso a la habitación 847 en 3 noches separadas. ¿Quién es ella? La pregunta de Valeria salió como un jadeo sin aliento. Ricardo, ¿quién es esta mujer con la que estabas mientras yo dormía en nuestra habitación? La desesperación de Ricardo escaló a agresión. Esto es invasión de privacidad. Tu padre contrató a algún acosador para seguirnos en nuestra luna de miel. ¿No puedes ver lo que está haciendo? Está tratando de destruir nuestro matrimonio porque no puede soportar que tengas una familia real ahora. Metí la mano en mi billetera y coloqué la tarjeta de presentación de Javier Campos en la mesa junto a la evidencia dispersa. Todo en esa carpeta puede ser verificado independientemente. El señor Campos es un investigador privado con licencia con 20 años de experiencia en la aplicación de la ley. La madre de Ricardo estaba leyendo sobre el hombro de Valeria ahora, su rostro volviéndose más horrorizado con cada documento. Ricardo, estos recibos del casino, gastaste $1,100 en una noche. ¿De dónde sacaste ese dinero? Y estos registros telefónicos. El padre de Ricardo agregó su voz espesa de decepción. 47 llamadas a una agencia de cobro de deudas durante nuestras vacaciones familiares. Hijo, ¿qué has hecho? Valeria encontró la sección de análisis financiero. Su precisión de enfermera haciéndola minuciosa, incluso en crisis. Usaste mis tarjetas de crédito, mi cuenta de ahorros. Ricardo, tenemos $18,000 en deuda que nunca supe. La jugada desesperada final de Ricardo llegó con la autoridad artificial de un hombre acostumbrado a manipular mujeres vulnerables. Valeria,
Necesitas elegir ahora mismo, tu esposo o tu padre, porque no estaré casado con alguien que deja que su papi interfiera en nuestra relación. El ultimátum colgaba en el aire como un desafío a todo lo que Ricardo la había estado programando para creer durante 6 meses. Pero algo había cambiado en el rostro de Valeria. Un reconocimiento amaneciendo como la salida del sol después de la noche más larga de su vida. Se sentó en un silencio aturdido durante varios minutos, su mente procesando información que contradecía meses de manipulación de Ricardo. El anillo de bodas se deslizó de su dedo con facilidad. Pérdida de peso por estrés, me di cuenta. Y aterrizó en la mesa de la cafetería junto a la evidencia de la traición de Ricardo, con un pequeño sonido metálico que pareció resonar a través de la terminal. 6 meses, dijo ella, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. 6 meses de matrimonio, y este es quien realmente eres. No el juego, ni siquiera el engaño. Las mentiras, Ricardo. La forma en que me hiciste dudar del amor de mi propio padre. Ricardo se abalanzó sobre su brazo, pero me interpuse entre ellos con los reflejos de un hombre que una vez sirvió a su país. Ya es suficiente. Tu padre es un viejo amargado tratando de destruir nuestra felicidad. La voz de Ricardo se llevó a través de la cafetería, atrayendo miradas de otros viajeros. Valeria, no dejes que te envenene contra mí. La seguridad del aeropuerto ya se estaba acercando, atraída por las voces alzadas en obvia angustia. Levanté mi mano para mostrar que teníamos todo bajo control mientras me dirigía a los oficiales con autoridad tranquila. Discusión familiar, caballeros. Solo arreglando algunos planes de viaje. La madre de Ricardo agarró a su hijo por los hombros, su voz aguda con decepción maternal. Ricardo Manuel Serrano, ¿qué le has hecho a esta familia? A esta dulce niña. Tu padre y yo te criamos mejor que esto. Valeria recogió su bolso y se volvió hacia mí. Su rostro surcado por lágrimas, pero su voz firme con una nueva convicción. Necesito irme a casa ahora, papá. A nuestro verdadero hogar. La desesperación de Ricardo finalmente rompió su fachada calculada mientras sus acusaciones nos seguían hacia la salida de la terminal. Pero sonaban huecas ahora. Las protestas desesperadas de un hombre viendo su estafa cuidadosamente construida desmoronarse en público. Te arrepentirás de esto, Valeria. Vendrás arrastrándote cuando te des cuenta de lo que has tirado. Mantuve mi mano suavemente sobre el hombro de Valeria mientras nos alejábamos, sin mirar atrás al hombre que había robado 6 meses de la vida de mi hija. La carpeta de evidencia permanecía dispersa por la mesa de la cafetería. Los padres y la hermana de Ricardo dejados para clasificar los restos del hijo y hermano que pensaban que conocían. Detrás de nosotros, la voz de Ricardo se quebró con el sonido de un hombre enfrentando consecuencias por primera vez en su vida adulta. El estacionamiento estaba en silencio, excepto por el retumbar distante de aviones sobre nuestras cabezas y el sonido tranquilo de mi hija llorando. Nos sentamos en mi viejo auto. Valeria aferrando el pañuelo que Elena había bordado con pequeñas flores no me olvides, mientras yo esperaba que sus lágrimas encontraran sus palabras. Lo siento mucho, papá. Su voz salió rota, cruda con 6 meses de duda reprimida. Siento mucho haberle creído sobre ti, sobre nosotros. El viaje a casa tomó 45 minutos, pero hablamos por lo que parecieron horas. Valeria compartió cómo Ricardo la había convencido de que mi amor era un apego poco saludable, que las hijas adultas necesitaban establecer límites con padres controladores, cómo la había entrenado para ver mis invitaciones al brunch del domingo como manipulación en lugar de tradición, mi celebración de cumpleaños como una búsqueda desesperada de atención en lugar de simple amor. Él me hizo escribir esa tarjeta del Día del Padre, confesó mientras entrábamos en mi camino de entrada. Se sentó justo a mi lado en nuestra mesa de cocina editando cada oración. Dijo que el lenguaje sentimental tradicional era inmadurez emocional. Hice su comida reconfortante favorita de la infancia esa noche. Sándwiches de queso a la parrilla sin corteza y sopa de tomate. La misma comida que había servido cuando tenía pesadillas o rodillas raspadas. Nos sentamos en la mesa de la cocina donde una vez hizo la tarea y me contó sobre su día, reclamando el espacio que Ricardo había intentado envenenar con su manipulación. Notó la taza de café de Elena sentada en su lugar habitual junto a la ventana, intacta desde la mañana de mi fiesta de cumpleaños. Mamá habría visto a través de él, ¿verdad?
Tu madre siempre dijo que la familia protege a la familia sin importar qué, respondí, rellenando nuestros tazones de sopa. Ella habría estado orgullosa de tu coraje hoy. El acoso de Ricardo comenzó dentro de la hora. Llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos alternando entre disculpa y amenaza con desesperación maníaca. Ayudé a Valeria a bloquear su número y cuentas de redes sociales, documentando todo para la orden de restricción que presentaríamos el lunes por la mañana. Para el martes, teníamos un abogado de divorcio. Para el jueves, Ricardo recibió los papeles que protegían a Valeria de sus deudas, mientras aseguraban que ella recuperara la mitad de sus activos compartidos. Su licencia inmobiliaria fue revocada permanentemente cuando la Junta Estatal descubrió que había falsificado documentos financieros en solicitudes de préstamos. Valeria se quedó en su habitación de la infancia durante 2 semanas, sanando del daño psicológico de 6 meses, con un maestro manipulador. Tomé tiempo de vacaciones de mi jubilación para ayudarla a recordar quién era antes de que Ricardo intentara rehacerla a su imagen. La orden de restricción se volvió necesaria cuando Ricardo apareció en mi casa 3 veces en una semana, alternando entre furia y súplica desesperada. Documenté con calma cada violación mientras dejaba claro que Valeria estaba bajo mi protección ahora. 7 meses después, el divorcio fue definitivo. Ricardo había perdido su carrera, su credibilidad y el acceso a su víctima. La Consejería de Adicción al Juego ordenada por la Corte fue el precio de evitar cargos penales por fraude financiero. Sus padres, horrorizados por el comportamiento de su hijo, cortaron el apoyo financiero que había permitido su estilo de vida durante años. Valeria floreció como las rosas de Elena en primavera. Regresó a la enfermería a tiempo completo. Se inscribió en un programa de enfermería especializada y comenzó a salir con Tomás, un cirujano pediátrico de su hospital, quien la trataba con el respeto que Ricardo nunca tuvo. En mi cumpleaños número 63, mi casa se llenó de risas y celebración genuina. Valeria, Tomás, 3 de sus amigas de la escuela de enfermería, la familia Martínez de al lado, y Javier Campos, quien se había convertido en un amigo inesperado. Alegría real, ganada sobreviviendo a la crisis juntos. Mientras soplaba 63 velas, vi la foto de Elena, de vuelta en la repisa junto a una nueva foto de la graduación de la escuela de enfermería de Valeria. Ambos sonriendo como lo habíamos hecho cuando ella tenía 7 años, antes de que Ricardo Serrano existiera en nuestras vidas. Valeria apretó mi mano mientras la última vela parpadeaba. ¿Qué deseaste, papá? Miré alrededor de la habitación a la familia que habíamos reconstruido de las cenizas de Ricardo, a la hija que había encontrado el camino de regreso a sí misma, al futuro extendiéndose ante nosotros, como un plano inexplorado esperando ser dibujado. Deseé que tu madre pudiera ver cuán fuerte y hermosa te has vuelto, dije, pero sobre todo me di cuenta de que no necesito desear nada. Tenemos todo lo que necesitamos justo aquí. Elena habría estado tan orgullosa de la mujer en la que se convirtió nuestra hija, y del hombre que encontré el coraje de ser cuando más importaba. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por mirar.